Audiolibro La teoría sintérgica y el salto cuántico de la conciencia. Inspirada en las enseñanzas de Jacobo Greenberg. ¿Y si la realidad que percibes cada día fuera la mentira más elaborada de la historia? Durante siglos, nos han enseñado que el universo es materia muerta y que tu conciencia es solo un subproducto accidental de tu cerebro. Pero un hombre, un científico visionario, se atrevió a tomar el electroencefalógrafo y el método científico para demostrar la verdad. Tú no estás en el mundo. El mundo está en ti. Este es el audiolibro que desvela el legado de Jacobo Greenberg Silverbaum y su obra cumbre, La teoría sintérgica. Prepárate para descubrir una física radicalmente nueva que unifica la ciencia y la mística. Greenberg no especuló, él midió la conciencia. El cerebro no es el generador, sino el receptor. Descubre cómo tu mente es un proyector, tomando información pura de una matriz energética fundamental, la LATIC, para sintetizar la realidad que experimentas. La prueba de la unidad. Escucha los impactantes experimentos del potencial transferido, donde dos cerebros, separados por muros de metal, compartían pensamientos de forma instantánea, demostrando que somos nodos de una única conciencia unificada. El acto mágico. Aprende cómo alcanzar la alta coherencia cerebral, el estado mental que te permite escribir nueva información directamente en el código fuente del universo. El pensamiento puro no es un deseo, es una orden al campo de creación. El enigma final. Sumérgete en el misterio de la vida de Greenberg, un científico que alcanzó tal maestría sobre la materia que, en 1994, simplemente se desvaneció, dejando su propia desaparición como el gran experimento final de su teoría sintérgica. Este audiolibro es tu mapa para pasar de ser un espectador pasivo a un arquitecto consciente de la realidad. Es tiempo de romper con el consenso de la limitación. Tú eres el océano de conciencia. Es hora de dejar de vivir como una gota. Parte 1. El velo descorrido, nacimiento de un científico místico. Existe una frontera, casi invisible, que separa el mundo de la materia palpable, medible y predecible, del universo de lo sutil, lo psíquico y lo incomprensible. Durante siglos, la ciencia occidental y las tradiciones místicas se han mirado desde lados opuestos de esta barrera, incapaces de encontrar un lenguaje común. Pero en la segunda mitad del siglo XX, un hombre emergió de la Ciudad de México para desafiar esta dicotomía, empuñando el rigor del laboratorio para desvelar los secretos del espíritu. Ese hombre fue Jacobo Greenberg. Para entender a Greenberg, no basta con verlo como un simple neurofisiólogo. Debemos considerarlo un puente, un alquimista de la conciencia. Desde muy joven, el universo se le presentó no como una máquina fría e indiferente, sino como un misterio vibrante que exigía ser explorado. Esta vocación nació, paradójicamente, de una gran pérdida. La temprana enfermedad y muerte de su madre lo confrontaron con la fragilidad de la existencia y la pregunta eterna que la ciencia a menudo elude: ¿qué es lo que realmente somos? ¿Hay algo más allá de la biología que se extingue? Esta herida se convirtió en el motor de una curiosidad insaciable, impulsándolo a buscar respuestas no en los textos sagrados, sino en la vanguardia de la investigación cerebral. Su formación académica fue rigurosa y firme, sentando las bases de la mente que, eventualmente, rompería las barreras entre lo material y lo inmaterial. Estudió psicología en la UNAM, la casa de estudios más importante de su país, donde se empapó del conductismo y las bases racionales del comportamiento humano. Luego, cruzó la frontera para sumergirse en la disciplina de la psicofisiología en Nueva York, especializándose en electrofisiología y los patrones de actividad eléctrica del cerebro. Allí, aprendió el lenguaje de las ondas cerebrales, la danza de los potenciales evocados y la cartografía precisa de la actividad neuronal. Se armó con electroencefalógrafos, computadoras y el método científico, herramientas que la mística consideraba inútiles, pero que él creía esenciales para validar lo inexplicable. Imaginemos por un momento la mente de un joven Greenberg. En una mano sostiene un diagrama de las conexiones sinápticas, la explicación de cómo una neurona se comunica con otra a través de neurotransmisores. En la otra mano, sostiene el concepto de la telepatía, la idea de que dos mentes pueden comunicarse a través de un vacío aparente. La ciencia le decía que esto era absurdo, una violación de la causalidad y el espacio. La experiencia humana, las leyendas y una intuición profunda le susurraban lo contrario.
Su primer gran desafío intelectual fue, por lo tanto, forjar una ciencia capaz de medir lo que no se puede tocar, lo que no tiene masa, pero sí tiene efecto. Él entendía que si la conciencia existía de forma independiente al cuerpo, debía dejar una huella energética en el mundo físico, o al menos, en las lecturas de sus sofisticados aparatos. Al regresar a México, su visión se materializó en la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, una institución que sonaba más a una sociedad secreta o a un centro de investigación filosófica avanzada que a un laboratorio universitario. Allí comenzó a estudiar con la rigurosidad del método científico los fenómenos que la ciencia convencional había relegado al cajón de la pseudociencia: la meditación profunda, la sanación energética, la clarividencia y, fundamentalmente, la conexión entre las mentes. Él no quería creer en estos fenómenos, quería demostrar su existencia, medir sus parámetros y entender su física subyacente. Su misión no era validar la fe, sino expandir las fronteras de la física conocida. Aquí es donde su camino diverge radicalmente del científico ortodoxo. La gran mayoría de sus colegas consideraban la conciencia como un mero epifenómeno, un subproducto del cerebro, la espuma que genera la ola. Para ellos, si el cerebro moría, la conciencia se extinguía con él, al igual que el sonido cesa cuando el instrumento se rompe. Greenberg, sin embargo, empezó a sospechar que esta visión era insuficiente, superficial e incompleta. Existía un vacío inexplicable en el modelo materialista, no podía explicar cómo la materia genera la experiencia subjetiva, o qualia. Pensemos en una analogía simple, pero poderosa. Imaginemos un televisor de alta definición. El científico tradicional, al estudiar la televisión, abriría la carcasa y examinaría los circuitos, los transistores, la pantalla de cristal líquido. Concluiría, con toda lógica, que la imagen y el sonido son generados por estos componentes. Si desconecta la televisión, la imagen desaparece, lo que parece probar su teoría. Pero Greenberg se preguntó, ¿y si el cerebro no es el generador, sino el receptor y decodificador? ¿Y si la imagen y el sonido ya existen como una transmisión, una onda, y el cerebro solo lo sintetiza en forma perceptible? Si el cerebro es un receptor, una antena de altísima complejidad, entonces el programa, la conciencia, la realidad misma, existe en algún lugar, independiente del aparato. Si el televisor se rompe, el programa sigue transmitiéndose en el éter. El reto, por supuesto, es encontrar la evidencia de esta transmisión que la ciencia no lograba captar. Esta sospecha lo llevó a formular una de sus tesis más revolucionarias, que sería el cimiento de la teoría sintérgica, la realidad como una ilusión consensuada. Para Greenberg, lo que llamamos realidad objetiva no es la verdad absoluta del universo, sino el resultado de un acuerdo neurológico, un canal de frecuencia compartido por los cerebros. Estamos todos sintonizados en la misma estación, percibiendo la misma proyección, lo que nos da la sensación de objetividad. Pero si logramos cambiar la sintonía, si logramos expandir la capacidad del receptor cerebral a través de la coherencia, entonces accedemos a otras realidades, a otros canales de información. Este cambio de paradigma no fue fácil, y lo aisló de gran parte de la comunidad científica de su tiempo. Los murmullos en los pasillos de la UNAM hablaban de un científico brillante que se había desviado hacia el misticismo o la pseudociencia. Pero Greenberg no se inmutaba. Su autoridad no radicaba en la aprobación de sus pares, sino en la solidez de sus experimentos. Él no buscaba la fe, buscaba la prueba de que el universo era mucho más vasto y nuestra conciencia infinitamente más poderosa de lo que nos habían enseñado. Con el equipo de su instituto, comenzó a realizar experimentos audaces sobre los potenciales transferidos, el fenómeno que probaría la conexión no local de las mentes. Colocaba a dos sujetos en habitaciones separadas y eléctricamente aisladas. Uno de ellos, el emisor, era expuesto a un estímulo visual o lumínico. La ciencia esperaba registrar la actividad cerebral solo en el emisor. Pero Greenberg demostró consistentemente que, si ambos sujetos habían meditado juntos previamente y estaban en un estado de coherencia, el cerebro del receptor manifestaba una actividad eléctrica correlacionada, como si también hubiera visto el estímulo. La información, la experiencia, se había transferido sin pasar por los canales sensoriales conocidos. Esta era, para él, la primera evidencia dura de la no localidad de la conciencia. El cerebro, pensó,
no solo decodifica el mundo que nos rodea, también se fusiona, se entrelaza, con otros cerebros y, por extensión, con el universo. El viaje de Jacobo Greenberg había comenzado, pasando de la psicofisiología a la metafísica experimental. Parte 2. El laboratorio de la conciencia, el camino hacia la psicofisiología. El viaje de Jacobo Greenberg no podía detenerse en la simple identificación de fenómenos anómalos. La demostración del potencial transferido entre cerebros era solo la punta del iceberg, una prueba de que el lenguaje de la mente superaba las fronteras del cráneo. El verdadero reto era desarrollar un marco científico coherente, una nueva física que no solo aceptara estos fenómenos, sino que los explicara de manera elegante, reproducible y, sobre todo, que resolviera la pregunta más profunda de la existencia. Aquí es donde se define la misión de la psicofisiología de Greenberg, la cual es la búsqueda del problema difícil de la conciencia. Este problema, tan vasto como el universo, se resume en una pregunta: ¿cómo es posible que un conjunto de células húmedas y grises, el cerebro, genere la experiencia subjetiva? ¿Cómo la actividad eléctrica y química se traduce en la sensación de estar vivo, de ver el color azul, de sentir el dolor o la alegría, ese fenómeno interno e intransferible que llamamos qualia? El enfoque tradicional de la ciencia se concentra en el problema fácil: mapear las regiones del cerebro que se activan cuando experimentamos algo. Los neurocientíficos muestran que la visión activa la corteza occipital, el movimiento, la corteza motora. Pero esto es como abrir el motor de un coche y señalar dónde está la bujía. Sabemos que la bujía es necesaria para el encendido, pero no nos dice nada sobre el viaje que el coche realiza, ni sobre la experiencia estética y emocional de conducir bajo un cielo abierto. El problema difícil es la experiencia en sí misma, el qualia que tiñe cada momento de la vida, y que escapa a la medición puramente material. Greenberg se dio cuenta de que, para responder a esta pregunta, tenía que abandonar la vieja metáfora materialista del cerebro como un computador biológico. El computador procesa datos, pero no siente ni experimenta la belleza de los datos. Necesitaba una nueva metáfora, y la encontró en la idea del cerebro como un campo de energía, y a la conciencia como una estructura, no un evento. Para entender la audacia de este cambio, recurramos a una analogía que nos lleva al arte. Imaginemos que usted está frente a una obra maestra, el cuadro más complejo y emotivo jamás pintado. El científico tradicional, armado con sus instrumentos, solo podría estudiar la pintura como materia, analizaría la composición química de los pigmentos, determinaría la antigüedad del lienzo, e incluso mapearía la distribución de la luz en la superficie. Con todo este conocimiento, podría escribir un tratado impecable sobre la materialidad de la obra. Pero Jacobo Greenberg iría más allá. Su pregunta era: ¿cómo la suma de estos pigmentos inertes y el lienzo inanimado provoca la lágrima en el ojo del espectador? ¿Cómo esta materia muerta invoca la sensación de asombro o melancolía? Greenberg no quería estudiar el lienzo, quería estudiar la experiencia de la pintura en sí misma, esa relación sutil entre el observador y la materia que se traduce en conciencia. Para ello, postuló que el cerebro, en lugar de generar la conciencia desde cero, realiza una labor de síntesis. De ahí que su modelo central se llamaría, eventual y acertadamente, la teoría sintérgica. Este término, un neologismo acuñado por él, combina la idea de síntesis, unir elementos para crear un todo, con la idea de energía, la potencia fundamental. Sugiere que el cerebro toma información de una fuente preexistente, una estructura fundamental del universo, la láteis, y la sintetiza en la realidad perceptiva ordenada y coherente que conocemos. El primer paso de esta síntesis es el acto de la medición coherente. Greenberg observó que el cerebro no es solo reactivo, sino activamente emisor. Constantemente emite energía e información al campo circundante. Cuando el cerebro entra en un estado de alta coherencia, una armonía interna perfecta en la actividad de sus neuronas, se comporta como un solo y potente oscilador, una antena de precisión. En este estado, la distinción entre el interior y el exterior se desvanece, y el cerebro interactúa con el universo como una sola entidad unificada. Una de las ideas cruciales en su trabajo fue el concepto de experiencia total. Para Greenberg, nuestra percepción normal, cotidiana, es solo una fracción limitada de la realidad posible, una banda estrecha de información.
Nuestros sentidos y la propia estructura egoica filtran brutalmente la vasta complejidad del universo, creando una versión simplificada, estable y manejable. Es como escuchar la radio con la antena dañada, solo escuchamos estática con fragmentos de música. Los estados de conciencia expandida, ya sea a través de la meditación, el chamanismo o el éxtasis, no son alucinaciones, sino momentos en los que la antena cerebral se repara y sintoniza un canal mucho más amplio y rico, permitiendo el acceso a la experiencia total. En su laboratorio, Greenberg intentó reproducir y medir estos estados. Utilizó meditadores avanzados, yogis y maestros de diversas tradiciones. Les pedía alcanzar un estado de conciencia unitaria, y mientras lo hacían, medía sus ondas cerebrales. Lo que encontró fue que, en estos momentos de profunda inmersión y quietud interna, el cerebro del meditador mostraba una organización eléctrica sin precedentes, una firma de coherencia que rompía los patrones normales del caos neuronal. Esta coherencia no era un fin en sí mismo, era la llave. Greenberg teorizó que solo en este estado el cerebro tiene la capacidad de interactuar directamente con el tejido fundamental de la realidad, el cual él bautizaría como la láteis. Si la conciencia ordinaria es un susurro ahogado por el ruido interno, la conciencia en alta coherencia es un grito potente, un llamado que resuena en la estructura misma del universo y provoca una respuesta observable. El camino hacia la psicofisiología de la conciencia no es, por lo tanto, la neurociencia de la materia, sino la neurociencia de la información y la energía. El cerebro es la interfaz, no la fuente. Y para estudiar esta interfaz, Greenberg tuvo que sumergirse en lo que la ciencia más temía, la experiencia personal profunda y la sabiduría ancestral, reconociendo que la fenomenología del chamanismo era tan válida como el dato registrado por el electroencefalógrafo. Esta apertura, esta disposición a aprender de las fuentes no convencionales, lo llevaría al encuentro que definiría el resto de su vida y el núcleo de su teoría sintérgica. Ahora, para preparar nuestra propia sintonía interna, realicemos un breve ejercicio de enfoque sintérgico. Siéntese con la columna recta y cierre los ojos suavemente. Lleve toda su atención, toda su energía consciente, al punto justo en medio de su frente. No fuerce, simplemente repose la atención allí. Sienta como su conciencia se concentra en ese único punto, como un haz de luz láser. Mantenga el enfoque mientras repite mentalmente esta oración, diseñada para afinar nuestra antena y disolver el ruido interno. Mi mente es un campo de coherencia. Mi cerebro es un receptor perfecto, liberado del ruido. Estoy listo para percibir la información que unifica el universo y me permite acceder a la experiencia total. Ahora, abra los ojos y vuelva a su entorno. Note la diferencia en la nitidez de su atención. Este simple acto es el primer paso para dominar su propia realidad y validar la teoría sintérgica. Parte 3. Encuentros en el desierto, la conexión chamánica y el enigma de Pachita. Si el laboratorio era el sitio donde Jacobo Greenberg forjaba las herramientas del futuro, el vasto y enigmático desierto mexicano se convirtió en el crisol donde puso a prueba sus hipótesis más audaces sobre la coherencia y la materia. La ciencia, por sí sola, con sus limitaciones instrumentales, no podía proporcionarle el conocimiento de los estados de alta coherencia que él buscaba. Necesitaba un maestro, alguien que viviera permanentemente en esa sintonía fina con la realidad. Greenberg, con su formación en Nueva York y su rigor científico inquebrantable, hizo lo impensable para un académico de su época, se sumergió sin prejuicios en las tradiciones ancestrales. Estudió el chamanismo mexicano, las filosofías del budismo tibetano y las prácticas esotéricas orientales, buscando patrones que coincidieran con sus mediciones de coherencia cerebral. Lo que encontró no fue superstición ignorante, sino una ingeniería de la conciencia milenaria. Los chamanes y curanderos no solo creían en la expansión de la percepción, la practicaban con una maestría y una precisión que superaba cualquier técnica de meditación aprendida en el occidente. Pero un encuentro en particular cambiaría la trayectoria de su vida, inyectando la prueba empírica más dramática en el núcleo de su teoría sintérgica, el enigma de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una curandera de origen humilde, analfabeta, que operaba en un local sencillo, casi rudimentario, en la Ciudad de México. Se decía que poseía un don que desafiaba la razón y la biología, el de realizar cirugías psíquicas, o más precisamente,
cirugías por transferencia y materialización. Greenberg, escéptico pero con la mente radicalmente abierta de un verdadero científico, no podía ignorar los rumores ni los testimonios de sanaciones que la medicina moderna consideraba no solo imposibles, sino risibles. Su primer encuentro con Pachita fue una confrontación directa entre el método científico y lo milagroso. Greenberg no quería cuentos ni fe ciega, quería evidencia que pudiera registrarse. Pachita, operando en un estado de trance profundo, supuestamente canalizaba una entidad ancestral, un espíritu guía, a la que llamaba Cuauhtémoc. Lo que Greenberg presenció a lo largo de sus numerosas visitas desafió toda lógica que la física y la biología habían tardado siglos en establecer. Imaginemos la escena, documentada con una minuciosidad casi obsesiva por Greenberg. Él, ataviado con su mente analítica y sus cuadernos de notas, observa a Pachita. Ella no utiliza guantes, ni anestesia, ni instrumental esterilizado de hospital. Utiliza un simple cuchillo de monte y, frente al paciente, realiza lo que parece ser la materialización, extracción y desmaterialización de órganos. En una de las anécdotas más impactantes que Greenberg registró, Pachita habría abierto el cuerpo de un paciente, extraído un órgano enfermo, y en un instante, sin que Greenberg pudiera percibir de dónde provenía, insertado un órgano nuevo, sano y funcional. Al terminar, la herida se cerraba con una rapidez asombrosa, dejando apenas un rasguño. Para Greenberg, esto era una imposibilidad flagrante bajo la física tradicional. Un órgano, materia con peso, estructura, ADN, no puede simplemente aparecer de la nada ni desaparecer en el aire sin violar la ley de conservación de la energía y la masa. La única explicación que encajaba con su emergente teoría sintérgica no era mágica, sino física avanzada. Pachita no creaba la materia, la transfería y la modificaba en el nivel del diseño arquitectónico. Si la realidad que percibimos es una construcción neurológica, una síntesis de la información de la látex, entonces la materia no es tan sólida como parece. Es solo energía altamente coherente y condensada, un patrón de información estable. Pachita, al alcanzar un estado de conciencia de altísima coherencia, lograba manipular esa látex con la intención pura. Parte 10. Ella desmaterializaba el patrón de un órgano enfermo, y lo reemplazaba instantáneamente con el patrón de un órgano sano, trayéndolo de una fuente no local. Ella estaba operando directamente sobre el código fuente de la realidad. Ella no era una curandera mágica, era una maestra de la síntesis energética y la transformación de la látex. Este entendimiento fue el catalizador que Greenberg necesitaba. Los aparatos de laboratorio le habían dicho que la coherencia existía. Pachita le demostró su poder transformador sobre la materia física. La curandera era el experimento vivo, la prueba de que el ser humano, bajo un estado de profunda conexión, puede ir más allá de las leyes físicas conocidas y modificar la realidad a voluntad. La importancia de Pachita radica en que ella representó el polo opuesto del rigor científico y académico, pero llegó a la misma verdad por caminos intuitivos y ancestrales. Ella era el yo coherente, sin títulos ni teorías, que Greenberg intentaba medir y cuantificar. Su existencia demostró que la ciencia de la conciencia es innata. Este conocimiento impuso a Greenberg una obligación ética e intelectual. Si tales poderes existían, era su deber como científico desmitificarlos, despojarlos de la superstición y el folclore, y ponerlos al servicio de la humanidad a través de un modelo científico riguroso. Solo así el legado de Pachita podría trascender la leyenda y convertirse en ciencia aplicada. Ahora, mientras asimilamos esta idea radical que el mundo físico es maleable, practiquemos una sencilla oración para abrir la mente a la posibilidad radical. Este no es un acto de fe, sino un acto de expansión de la coherencia que nos permite contemplar un universo plástico, no rígido. Ejercicio guiado. Apertura a la posibilidad radical. Cierre los ojos y visualice la habitación donde se encuentra. Note la solidez de las paredes, la textura de los objetos. Ahora, imagine que esa solidez es una densidad energética temporal. Imagine que, si su enfoque fuera lo suficientemente poderoso, no solo podría atravesar la pared con la conciencia, sino que podría cambiar su color o textura con la pura intención.
Mientras mantiene esta visualización, repita la siguiente frase en voz baja o mentalmente, no como una creencia pasiva, sino como una frecuencia de apertura activa. Yo disuelvo el límite entre lo posible y lo imposible que mi ego me ha impuesto. Reconozco que mi realidad es una construcción maleable y que tengo el poder inherente de sintonizar otras frecuencias. La látice está a mi disposición, y la materia es energía que responde a mi coherencia. Estoy abierto a la verdad que se encuentra más allá de mis 5 sentidos limitados y estoy listo para manifestarla. Permanezca en esa sensación de apertura. Esta práctica continua del dudar de la certeza física es el primer paso para desarrollar la mente sintérgica, la mente que acepta que todo es potencialmente transformable. El camino de Greenberg, ahora iluminado por la maestría chamánica y sustentado por los datos de su laboratorio, lo obligaba a enfrentar la tensión definitiva: cómo reconciliar la evidencia irrefutable de Pachita con las ecuaciones inflexibles de la física. La siguiente parte explorará esta cuerda tensa entre la ciencia dura y la experiencia no ordinaria, sentando las bases de su gran modelo unificado. Parte 4. La cuerda tensa, ciencia dura y la experiencia no ordinaria. El encuentro con Pachita fue el martillo que rompió los límites del pensamiento de Jacobo Greenberg, forzándolo a aceptar fenómenos que su formación académica consideraba absurdos. Pero el desafío que se impuso fue mucho mayor que simplemente documentar lo inexplicable. El reto era integrar lo imposible en un marco de conocimiento racional y riguroso. No podía limitarse a decir ocurre magia, debía explicar cómo la magia era, de hecho, la aplicación de una física avanzada, una física mucho más profunda de lo que se enseñaba en las universidades de la época. Greenberg se encontró entonces en la cuerda tensa, un punto de equilibrio precario entre el empirismo de su laboratorio y las experiencias radicales de la no ordinariedad. Para cruzar este abismo intelectual, recurrió a la disciplina científica que mejor abordaba lo sutil e indeterminado, la física cuántica. La física cuántica, al estudiar el comportamiento de la materia a escalas subatómicas, ya había demostrado que la realidad no es un conjunto de objetos sólidos e independientes, sino un mar de probabilidades. A nivel fundamental, la materia es energía vibrando, y su estado depende de la observación. El principio de la no localidad cuántica, la idea de que dos partículas entrelazadas pueden influirse mutuamente sin importar la distancia, instantáneamente, proporcionó a Greenberg el cimiento conceptual perfecto para explicar el potencial transferido y las operaciones de Pachita. Si dos cerebros en alta coherencia actúan como partículas entrelazadas, entonces la transferencia de información, o incluso de materia, en el caso de la sanación, ocurre de forma no local, sin requerir un medio físico conocido ni tiempo de recorrido. No es magia, es entrelazamiento cuántico aplicado a la conciencia a una escala macroscópica. El concepto central que Greenberg desarrolló a partir de esta integración es el de la realidad como una ilusión consensuada. Imaginemos que usted y yo estamos viendo una película en un cine. La película proyectada en la pantalla es lo que llamamos la realidad. Greenberg argumentaría que la mayoría de los científicos solo estudian la imagen en la pantalla. Ellos miden el brillo, la velocidad de los objetos, la interacción de los personajes. Pero si la película está proyectada desde un rollo, o un archivo digital, ese archivo es la realidad fundamental, pura información, pura potencia. Esta matriz de información pura, de la cual se derivan todas las formas y fenómenos, es lo que Greenberg denominó la látice. Cuando nuestro cerebro, actuando como un proyector, se sintoniza con la látice, toma la información fundamental y la sintetiza en 3 dimensiones, con color, sonido, tacto y sensación. La realidad que usted experimenta es una interpretación, su realidad 2. El hecho de que todos estemos viendo la misma película es el consenso neurológico y cultural. La látice es única, pero las interpretaciones, las realidades individuales, son potencialmente infinitas. La diferencia entre una alucinación y la realidad es simplemente el grado de coincidencia con el consenso general. La importancia de este modelo es inmensa. Si la realidad que experimentamos es solo una proyección, podemos cambiar la proyección.
La meditación, el chamanismo y las técnicas de expansión de la conciencia no son un escape de la realidad, son métodos para reprogramar el proyector cerebral y sintonizar una manifestación diferente y más elevada de la láteis. Al cambiar la sintonía, modificamos nuestro canal de realidad. La práctica del desenmascaramiento perceptual. Para integrar esta idea en su propia experiencia, Greenberg nos invita a practicar la técnica del desenmascaramiento perceptual. Cierre los ojos y en un ejercicio de profunda honestidad intelectual, medite sobre la solidez de un objeto que tenga cerca, por ejemplo, una taza o una mesa. Tómese un momento para sentir su peso y su rigidez. Ahora, repita mentalmente, esto que percibo como sólido es una ilusión de mi filtro. Es mi cerebro el que está usando la energía de la láteis para construir esta forma estable. Si la láteis es pura información, la taza es mutable, su solidez es negociable. Su rigidez es mi acuerdo inconsciente, no su verdad última. Mantenga esa idea por un momento, que la mesa no es sólida porque está hecha de moléculas y átomos, sino porque usted está prestando la energía de su conciencia para sostener esa percepción de solidez en la láteis. Esto se llama disolver el acuerdo de la materia. Esta es la primera liberación mental de la tiranía de la realidad 2. La integración trinitaria de las disciplinas. La teoría sintérgica de Greenberg se convierte en el gran unificador de la tríada de la conciencia. Chamanismo y mística aportan los métodos prácticos y ancestrales para alcanzar la alta coherencia cerebral, el estado óptimo para interactuar con la láteis sin la distorsión del ego. Física cuántica aporta lenguaje matemático y los conceptos, no localidad, entrelazamiento, para describir la láteis como un campo preespacial de información y potencialidad. Psicofisiología proporciona las herramientas empíricas, EEG, potenciales evocados, para medir la coherencia cerebral, demostrando que la práctica espiritual tiene una firma eléctrica cuantificable y reproducible. Al final, Greenberg descubrió que la distinción entre ciencia y misticismo era artificial. La mística era la práctica de la ciencia más avanzada del futuro, y la ciencia era el lenguaje de la mística despojada de rituales innecesarios. El universo no es solo lo que vemos, es un vasto campo de posibilidades infinitas, un sueño consensuado esperando ser reescrito y sintetizado por nuestra propia conciencia coherente. El camino hacia la unidad pasa por reconocer que la rigidez de la realidad es solo un hábito perceptual. Al romper ese hábito, honramos el legado de Greenberg y nos preparamos para el corazón de su modelo. Parte 5. El entramado, la láteis y el campo preespacial. Hemos establecido que el cerebro, para Jacobo Greenberg, no es el generador de la conciencia, sino un sofisticado receptor y sintetizador. Pero, si el cerebro es el proyector, ¿cuál es el rollo de la película? ¿Dónde reside la información pura del universo antes de que se manifieste como luz, sonido y materia? Esta matriz de información fundamental, el tejido mismo de la existencia, es lo que Greenberg denominó la láteis. La palabra láteis, del inglés lattice, que significa red o retícula, evoca una estructura, un entramado. Greenberg la concibió como un campo preespacial, una entidad que existe antes de que se definan el tiempo y el espacio tal como los conocemos. No es un vacío. Al contrario, es una inmensidad saturada de potencialidad. Para entender la láteis, debemos desprendernos de la noción de un espacio tridimensional vacío. Piense en el universo como una vasta e intrincada tela de araña, tejida por hilos invisibles de luz e información. Cada nodo, cada intersección de esta tela, contiene la información de todo el sistema. La láteis no es energía en el sentido de la electricidad o el calor, sino información pura. Si la energía se define por su capacidad para realizar trabajo, la láteis es el potencial puro para que se manifieste ese trabajo. Es el diseño arquitectónico de todo lo que existe. Un pensamiento, una emoción, una mesa, una estrella, todos son fenómenos que nacen como una distorsión coherente en el campo fundamental de la láteis. Analogía extendida, el mar profundo y las olas.
Imaginemos que la látaís es el mar profundo, vasto, sin límites y en perfecto estado de reposo. En esta profundidad, no hay formas, ni objetos, solo potencial de agua. Cuando un evento, una intención o una conciencia interactúa con este mar profundo, se genera una onda. Esta onda es lo que percibimos como realidad. La ola, la realidad 2. Esta es humano, la silla donde está sentado, la voz que escucha. Es la manifestación temporal, tridimensional y sensorial, producto de una oscilación en el campo, el mar profundo. La látaís es la fuente de todas las olas. Si una ola colapsa, si un objeto se destruye o una persona muere, el agua regresa al mar, conservando su información y potencial. Esta analogía subraya un punto crucial de la teoría sintérgica. La materia es simplemente una interferencia o un patrón de alta coherencia sostenido temporalmente por la interacción de la conciencia con la látaís. No somos cuerpos con conciencia, somos patrones de conciencia que adoptan la forma de cuerpos. La conciencia como factor de coherencia. Si la látaís es el sustrato, ¿cómo se convierte en nuestra realidad? Aquí entra en juego la conciencia. Greenberg propuso que la conciencia es la capacidad de generar coherencia en la látaís. Cuando la actividad neuronal de su cerebro alcanza un nivel de armonía interna y organización eléctrica, la alta coherencia, se convierte en un punto focal, un embudo de energía capaz de sintetizar esa información abstracta de la látaís en una realidad perceptiva ordenada. Piense en la diferencia entre ruido blanco y una nota musical pura. El ruido blanco es información desorganizada. Una nota pura es coherente y tiene una forma. El cerebro, al meditar o al enfocarse intensamente, pasa del ruido, conciencia dispersa, a la nota pura, conciencia coherente. En ese momento, el cerebro no solo percibe la realidad, la está creando activamente al darle forma a la látaís. Esto explica los fenómenos chamánicos. Pachita, al alcanzar un estado de coherencia extrema, podía imprimir una nueva forma, un nuevo órgano, en la látaís, y esta nueva forma se manifestaba instantáneamente en la realidad 2. Ella estaba operando directamente sobre el diseño arquitectónico del universo. Práctica, contactando el campo preespacial. Realicemos un ejercicio sencillo de sintonización con el campo. Cierre los ojos y relaje su cuerpo, permitiendo que su respiración sea natural y profunda. Ahora, sienta el espacio que le rodea. Sienta el aire, la temperatura, el sonido. Luego, lleve su atención al espacio entre los objetos. El espacio entre su mano y su cuerpo. El espacio entre los muebles. No piense en vacío, piense en potencia. Intente sentir que ese espacio no está inactivo, sino que es una matriz vibrante de información. Imagine que su cuerpo está inmerso en una gigantesca red luminosa, una estructura de cristal que se extiende hasta el infinito. Usted no está separado de ella, su cuerpo es un nodo de esa red. Mientras mantiene esta sensación, pronuncie la palabra unidad en su mente. Sienta cómo la palabra resuena en la matriz que le rodea. Esta práctica desarrolla su sensibilidad a la látaís. Es el primer paso para dejar de percibir el universo como un lugar de objetos separados y comenzar a verlo como el vasto, único y coherente entramado de información que Greenberg describió. La próxima parte detallará el mecanismo por el cual el cerebro realiza esta increíble hazaña, la transformación sintérgica, explicando cómo se pasa de la información abstracta a la experiencia viva de la realidad. Parte 6. El cerebro como descodificador, la transformación sintérgica. Hemos identificado el sustrato de la realidad como la látaís, ese campo preespacial de información pura y potencial. La pregunta que sigue es, si la látaís es abstracta,
¿Cómo se convierte en la experiencia sensorial concreta de ver el color rojo, escuchar una sinfonía o sentir la textura de la seda? La respuesta se encuentra en el mecanismo más revolucionario de la obra de Greenberg, la transformación sintérgica. El cerebro no es solo una máquina, es un descodificador de campo. Su función principal es tomar la información ilimitada y compleja de la látex y reducirla a una porción manejable, coherente y estable que llamamos nuestra realidad personal. Este proceso de traducción, de pasar de la realidad 1, la látex pura, a la realidad 2, nuestra percepción, es la transformación sintérgica. Piense en el cerebro como una lente refractora. La luz que pasa por una lente, la información de la látex, es dispersa e invisible, pero la lente la enfoca en un punto concreto, nuestra percepción. Si la lente está perfectamente limpia y equilibrada, alta coherencia, el enfoque es nítido. Si la lente está sucia o dañada, conciencia dispersa o ego rígido, la imagen es borrosa. El mecanismo de la síntesis. La transformación sintérgica opera en varios pasos sutiles. La interacción holográfica. El cerebro, a través de sus patrones de actividad eléctrica, sus ondas, interactúa directamente con la látex. Esta interacción es de naturaleza holográfica. Al igual que un pequeño fragmento de un holograma contiene la información de la totalidad, cada punto del cerebro contiene la capacidad de proyectar la información de la látex, la compresión. La látex es multidimensional y contiene información de toda la existencia. Si percibiéramos esta totalidad de golpe, colapsaríamos. El cerebro actúa como un filtro de compresión de datos. Reduce la complejidad infinita de la látex a las limitaciones temporales y espaciales de la percepción humana. El tiempo, el espacio y la causalidad son, por lo tanto, herramientas de esta compresión, la creación de la forma. Síntesis. El cerebro toma los patrones abstractos de la látex y les asigna propiedades sensoriales. Longitud de onda se convierte en color, vibración se convierte en sonido, y la resistencia del campo se convierte en la sensación de la materia. Esta es la síntesis final. El cerebro no está viendo un objeto, está construyendo la imagen de un objeto a partir de la información. Caso de estudio: el sueño y la realidad. Para ilustrar la potencia de la transformación sintérgica, pensemos en la experiencia del sueño lúcido o de un sueño vívido. Mientras usted duerme, su cerebro genera una realidad sensorial completa. Usted camina, habla, siente miedo y alegría, y experimenta un espacio tridimensional. Sin embargo, su cuerpo físico permanece inmóvil. En ese momento, su cerebro está realizando la transformación sintérgica a partir de información interna o de otra sección de la látex, sin la entrada directa de los sentidos físicos. El sueño vívido es una realidad 2 generada por su cerebro, tan real como la vigilia. La única diferencia entre el sueño y la vigilia es el consenso de los otros cerebros. Esto demuestra que el cerebro tiene la capacidad innata de construir realidades completas sin necesidad de materia externa. El mismo mecanismo que construye el sueño construye la vigilia. Práctica: descodificación consciente. Para tomar el control de su propio descodificador, realice este ejercicio de atención sensorial ampliada. Siéntese cómodamente y lleve su atención a un color específico que esté viendo, por ejemplo, el azul de una tela o el verde de una planta. No se limite a nombrar el color. Pregúntese: ¿cómo estoy sintetizando yo el color azul? Sienta la sensación de ser el azul. Entienda que esa experiencia de azul no está afuera, sino que es una construcción neurológica instantánea. Luego, intente conscientemente aumentar ligeramente la intensidad de ese color, como si estuviera subiendo el brillo en un monitor. Si lo logra, aunque sea por un instante fugaz, habrá intervenido directamente en su transformación sintérgica. Este acto de intervención perceptiva es la base para manifestar cambios en la realidad 2. Cuando modificamos conscientemente nuestra forma de sintetizar la información de la látex, modificamos nuestra experiencia de vida. La próxima parte profundizará en la clave de este dominio, el concepto científico de la coherencia cerebral, y cómo la comunicación no local, como el potencial transferido, valida experimentalmente todo este marco teórico.
Parte 7. La coherencia cerebral, ondas, potenciales transferidos y la no localidad. Después de establecer que la realidad es una síntesis de la láteis, la pregunta inmediata de la ciencia tradicional es, ¿dónde está la prueba física? ¿Cuál es el mecanismo medible que permite a dos cerebros sintonizarse con la misma información de la matriz? Jacobo Greenberg encontró la respuesta en el estado que él llamó coherencia cerebral y en el fenómeno experimentalmente documentado del potencial transferido. Estos dos conceptos son el puente empírico que conecta el laboratorio con la metafísica. El cerebro es un órgano eléctrico de asombrosa complejidad. Sus miles de millones de neuronas se comunican mediante pulsos eléctricos y químicos, generando patrones rítmicos que se conocen como ondas cerebrales, alfa, beta, zeta, delta. En la conciencia ordinaria, dominada por el diálogo interno y la dispersión atencional, estas ondas suelen estar desorganizadas y desincronizadas. Greenberg las comparaba con una orquesta en la que cada músico toca una pieza o un ritmo ligeramente diferente, generando ruido. La coherencia cerebral ocurre cuando vastas regiones del cerebro, o incluso la totalidad del mismo, comienzan a vibrar en perfecta sincronía. Es la orquesta que, bajo la dirección de un maestro interno, la intención pura, toca una sola y poderosa sinfonía. Greenberg demostró que este estado se logra intencionalmente a través de la meditación profunda, la intensa concentración y el desapego egoico. Este no es solo un estado de relajación, es un estado de poder organizacional masivo. Cuando el cerebro alcanza esta alta coherencia, deja de actuar como un conjunto de componentes individuales y comienza a operar como un solo oscilador unificado, un único sistema. En ese momento, su capacidad de interactuar con la láteis, el campo fundamental, se multiplica exponencialmente. El cerebro deja de ser una antena borrosa y se convierte en un faro de precisión, capaz de enviar y recibir información del cosmos sin la interferencia del ego. El potencial transferido, la prueba científica de la no localidad. La existencia de la coherencia cerebral fue el requisito previo para el experimento crucial que Greenberg diseñó para probar la no localidad, el potencial transferido. Imaginemos el escenario del laboratorio, repetido con variaciones cientos de veces. Dos personas, a las que llamaremos sujeto A y sujeto B, son llevadas a habitaciones separadas, totalmente aisladas, a prueba de sonido y electricidad. Sus cerebros están conectados a equipos de electroencefalografía, EEG, de altísima sensibilidad. Ambos sujetos han pasado tiempo juntos previamente, meditando o realizando un ejercicio de conexión profunda, para establecer su coherencia mutua, su entrelazamiento intencional. El sujeto A, el emisor, es expuesto a un flash de luz intensa o a un estímulo sensorial repentino. Como se esperaría, el equipo registra un pico de actividad en el cerebro de A, conocido como un potencial evocado, el eco eléctrico de la experiencia. Pero aquí está la anomalía, el fenómeno que rompe las leyes de la física newtoniana de la causalidad local. El cerebro del sujeto B, el receptor, que nunca vio la luz, también registraba un potencial eléctrico idéntico y correlacionado con la misma latencia temporal que el de A. Este fenómeno es el potencial transferido. La información, el patrón de la experiencia sensorial, había viajado de un cerebro a otro sin pasar por los canales sensoriales conocidos, luz, sonido, tacto, y, crucialmente, sin un retardo temporal. La transferencia fue instantánea, confirmando el principio de la no localidad. La interpretación sintérgica. La ciencia tradicional basada en la causalidad lineal no podía explicar esto sin recurrir a lo paranormal. Greenberg sí. Su interpretación fue la base para la unidad de conciencia. La coherencia es el entrelazamiento. El tiempo de meditación conjunta o la intención de conexión eleva la coherencia de ambos cerebros, lo que los entrelaza energéticamente. Se vuelven un solo sistema. La láteis es el medio. El potencial transferido no viaja a través del espacio entre las habitaciones, ocurre en la láteis. El campo preespacial sirve como un hipervínculo instantáneo entre los puntos entrelazados, no localidad confirmada, puesto que ambos cerebros están entrelazados cuánticamente a través de la láteis, son, funcionalmente, un solo sistema de información. Cuando un punto del sistema, el cerebro A, capta una distorsión en la láteis, el flash, el otro punto del sistema, el cerebro B, la experimenta simultáneamente, no porque la información viajó, sino porque ya estaba allí.
El potencial transferido es la evidencia empírica más poderosa de que la conciencia no está confinada a la masa cerebral individual. Demuestra que somos nodos en una red de información, y que al lograr la coherencia, podemos acceder y compartir esa red instantáneamente. Técnica: el enfoque de la coherencia respiratoria. La coherencia no es solo un estado para el laboratorio, es una práctica diaria de autogobierno. Cierre los ojos y concéntrese en el proceso de su propia respiración. Sienta cómo el aire entra y sale. Ahora, mientras inhala, imagine que está atrayendo luz y orden a su cerebro, limpiando el ruido. Mientras exhala, imagine que está liberando el caos, la duda y la dispersión. Ahora, intente hacer que su inhalación y su exhalación tengan exactamente la misma duración. Cuente hasta 4 al inhalar y hasta 4 al exhalar. Este simple acto de crear un ritmo perfecto y sostenido en su fisiología es el equivalente a la creación de una onda cerebral coherente. Al unificar su respiración, comienza a unificar su mente y su campo. Repita mentalmente: mi respiración es coherente, mi mente es coherente, mi realidad se ordena y sintoniza con el campo de unidad. Esta práctica es la llave para pasar de ser un receptor pasivo y ruidoso de la realidad 2, a un creador activo, preciso y unificado que interactúa directamente con la látex. El potencial transferido nos dice que el límite de la piel es una frontera perceptual, no una frontera de la conciencia. Nos dice que no hay dos, solo hay uno. Y esta verdad, de que la conciencia es singular y fundamental, es la esencia del próximo capítulo. Parte 8. El salto cuántico de la conciencia, la unidad en el campo. Hemos integrado los conceptos de la látex y la coherencia, y hemos comprobado la no localidad a través del potencial transferido. Cada pieza del rompecabezas sintérgico apunta a una conclusión inevitable que Jacobo Greenberg abrazó con audacia y rigor: la conciencia no reside en el cerebro, sino que el cerebro es el punto focal de la conciencia del universo. El salto cuántico de la conciencia es el entendimiento de que la separación que percibimos entre los seres y los objetos es una ilusión de la transformación sintérgica, realidad 2. La verdad, codificada en la látex, realidad 1, es la unidad absoluta. Pensemos en el universo como un inmenso océano de conciencia. La látex es la superficie de ese océano, el potencial energético. La actividad cerebral individual, esa realidad 2 personal que cada uno sintetiza, es como una gota de agua. Cuando la gota está agitada, aislada por el ego, se siente separada del océano, con límites definidos y vulnerable. Pero cuando la gota se calma y alcanza la alta coherencia, sus límites se disuelven, y se da cuenta de que nunca estuvo separada, solo era una manifestación temporal y localizada de la vasta masa de agua. Greenberg postuló que la conciencia individual, el yo pequeño, es solo un segmento de un campo más amplio, un sistema operativo singular al que todos estamos conectados. La coherencia cerebral no es solo un truco para transferir potenciales, es el método para que el cerebro se alinee y se fusione con este campo de conciencia unificado, experimentando la realidad desde el punto de vista del todo. La no localidad existencial. El potencial transferido probó la no localidad a nivel de la transferencia de información. 2 cerebros entrelazados son funcionalmente uno. Al llevar esto a la conclusión lógica y existencial, Greenberg nos obliga a aceptar la no localidad existencial. Su conciencia y mi conciencia no son 2 cosas distintas en 2 cuerpos separados. Son 2 puntos focales diferentes, 2 direcciones IP diferentes, en el mismo y único sistema operativo cósmico. Esto redefine radicalmente nuestra relación con los demás y con el entorno. Empatía como percepción física. Si somos un solo sistema, la sanación o el sufrimiento de otro individuo se convierten en un evento no local que nos afecta a todos. La empatía deja de ser una emoción noble y se convierte en una percepción física directa de la interconexión.
El chamanismo, la sanación y las prácticas de compasión no son actos de caridad, son actos de coherencia del sistema que buscan restaurar la armonía en un segmento de la látaís. El ego como filtro de separación. El ego, la voz interna que insiste en la individualidad, es simplemente el filtro de la transformación sintérgica que crea la ilusión de la separación para operar con enfoque en la realidad 2. El ego es útil para conducir un coche o ejecutar una tarea específica, pero es una limitación infranqueable cuando se trata de acceder a la verdadera potencia creadora del ser. La teoría sintérgica, el modelo unificado y sus implicaciones. La teoría sintérgica, al ser un modelo unificado, se completa con esta visión de unidad, resolviendo finalmente el problema difícil de la conciencia. La experiencia subjetiva surge de la capacidad de la látaís para autoobservarse a través de sus nodos coherentes, los cerebros. Pilar 1. La látaís. El todo el universo es un campo de conciencia / información no local. Pilar 2. La transformación sintérgica. El proceso el cerebro construye la realidad perceptual, realidad 2, a partir de la información de la látaís, realidad 1. Pilar 3. La coherencia. La llave la alta coherencia cerebral permite al individuo trascender la realidad 2 y fusionarse conscientemente con la látaís, experimentando la unidad. Este modelo no es solo científico, es profundamente liberador. Nos saca de la prisión del yo individual y nos da la autoridad de ser partícipes del cosmos. El salto cuántico es el momento de la realización unitaria, el instante en que el observador, el cerebro coherente, y lo observado, la látaís, se funden en una experiencia de ser sin límites. Práctica. La meditación de disolución de límites y expansión. Para experimentar esta unidad, realicemos una meditación guiada de disolución de límites. Cierre los ojos y adopte una postura que le inspire quietud, estabilidad y autoridad tranquila. Permita que su cuerpo se sienta pesado y profundamente relajado. Ahora, sienta la frontera de su piel. Sienta dónde termina su cuerpo y dónde comienza el aire. Note la diferencia, la tensión de la separación. Ahora, con cada exhalación, imagine que la energía de su interior se extiende 1 pulgada más allá de su piel, disolviendo esa frontera perceptual. Con la siguiente exhalación, se extiende al doble de distancia, llenando el espacio que le rodea. Con cada respiración, su energía, su yo esencial, se está disolviendo lentamente en el espacio. Su energía se fusiona con la silla, con el aire, con las paredes y con la energía de todos los seres vivos. Mantenga la atención hasta que sea imposible definir con certeza dónde termina usted y dónde comienza el resto del universo. En este estado de unidad perceptual, no hay esfuerzo. Usted simplemente es el campo, un nodo de conciencia en la inmensidad. Sienta la paz, la inmovilidad y el poder que vienen con esta realización no local. Este es el objetivo último de la teoría sintérgica, no solo conocer la unidad, sino vivir en ella, operando desde el vasto poder del yo grande. Es el salto cuántico personal que transforma la existencia de una lucha por la supervivencia a una danza de creación consciente con el universo. La siguiente sección comenzará la fase práctica del audiolibro, explorando cómo podemos entrenar conscientemente esta capacidad de sintonía para expandir nuestra percepción más allá de los 5 sentidos limitantes. Parte 9. La sintonía fina, el desarrollo del quinto sentido. Hemos establecido que la realidad es una síntesis y que la conciencia es un campo unificado. Si esta es la verdad fundamental, entonces nuestra percepción actual, limitada a los 5 sentidos tradicionales, vista, oído, tacto, olfato, gusto, es patéticamente incompleta, como intentar ver un cuadro de alta resolución a través de un pequeño agujero.
La meta práctica y urgente de la teoría sintérgica es entrenar la conciencia para funcionar como un receptor de banda ancha, desarrollando lo que Jacobo Greenberg, en esencia, consideraba el quinto sentido, la capacidad de captar y sintetizar directamente la información sutil de la láteis. Este sentido expandido no es una habilidad mística reservada a unos pocos privilegiados, es una capacidad latente en cada cerebro humano, que ha sido atrofiada por el condicionamiento social y el ruido del ego. Solo requiere ser despertada de su letargo por dos fuerzas gemelas, la intención pura y la quietud mental. La supremacía de la quietud. Si queremos escuchar el mensaje sutil de la láteis, debemos eliminar la interferencia. Imaginemos que estamos tratando de escuchar un mensaje transmitido por radio desde una estación muy lejana y de baja potencia. Si el ambiente de nuestro hogar está lleno de ruido, televisión encendida, gente hablando, tráfico, y sobre todo, el diálogo interno constante, el mensaje sutil de la emisora se perderá en la interferencia. Nuestra mente funciona de la misma manera. Los pensamientos errantes, las preocupaciones cotidianas, los juicios y las narrativas internas son el ruido que impide al cerebro alcanzar la coherencia necesaria para sintonizar la láteis. Esta dispersión mental es lo que Greenberg denominó la dispersión atencional, el estado neurótico de la mente fragmentada. La quietud mental, por lo tanto, no es un estado de vacío inactivo o aburrido, es un estado de concentración pura, donde toda la energía mental se recoge, se unifica y se enfoca en el aquí y ahora. Es la llave para que el cerebro se convierta en un cristal transparente capaz de captar, sin distorsiones, las vibraciones sutiles del campo preespacial. Es el primer paso en la sintonía fina. El arte de la percepción sutil. Para sintonizar la láteis, debemos aprender a percibir lo que él llamaba información sutil. Esta información no tiene forma, color o sonido definido, es la cualidad esencial, la firma energética o el patrón de coherencia de un objeto o un ser vivo antes de que sea sintetizada por el cerebro en la forma familiar de la realidad 2. Caso de estudio: la percepción del campo sintérgico, el aura. Greenberg exploró científicamente el concepto del aura, despojándolo de su misticismo. Él lo veía como el campo sintérgico de un individuo, el patrón dinámico de coherencia y distorsión que esa persona imprime constantemente en la láteis. Al desarrollar el quinto sentido, usted no ve una luz colorida alrededor de una persona con sus ojos físicos, sino que percibe la firma energética de su campo con su conciencia, lo que le permite entender su estado emocional, su salud y su intención, de forma no verbal, instantánea y no local. La clave de la sintonía fina es dirigir la atención no al objeto o a la persona, sino al espacio que lo rodea, buscando la distorsión sutil que el objeto o el ser impone en la láteis. Es como escuchar el eco del objeto en el campo, en lugar de escuchar al objeto mismo. Práctica: ejercicio de aumento de brillo o intensidad perceptual. Este ejercicio es fundamental para entrenar la sintonía fina y es una intervención directa en el proceso de la transformación sintérgica. Le demuestra su poder sobre su propia realidad. Enfoque y relajación. Elija un objeto sencillo en su entorno, como una fruta, una flor o un punto en la pared. Mírelo fijamente, pero con una mirada relajada, la mirada del no esfuerzo. Sienta que su conciencia fluye hacia el objeto. Identificación de la síntesis. Recuerde la lección de la realidad 2. Este objeto no es inherentemente real, es la síntesis que su cerebro hace de la láteis. Es su proyector dándole forma a la información. Aumento de brillo, intensidad ahora. Use su intención pura y focalizada para aumentar la intensidad perceptiva de ese objeto. No intente cambiar su color o forma, eso sería forzar la realidad 2, sino que debe sentir una especie de luminosidad interna en él, un aumento de su presencia. Piense que está subiendo el volumen del ser del objeto en su conciencia. Sienta como el objeto se vuelve más vívido, más presente y más real. Sostener la intensidad y confirmación. Mantenga esa sensación de aumento de brillo por unos segundos. Cuando lo logre, aunque sea mínimamente,
habrá comprobado que su intención coherente puede modificar su propia transformación sintérgica. Usted ha tomado control de su filtro cerebral. Si puede aumentar la intensidad, usted está interviniendo conscientemente en el flujo de la información de la látice antes de que se manifieste en la realidad 2. Esta es la primera manifestación tangible del desarrollo del quinto sentido y la prueba de su capacidad para el acto mágico. El desarrollo de este sentido requiere disciplina atencional, paciencia y el abandono de la creencia limitante de que solo lo que se ve con los ojos físicos es real. Al entrenar la quietud y la intención, transformamos nuestro cerebro en el instrumento de precisión, la poderosa antena, que está destinado a ser. La próxima parte explorará las implicaciones más profundas de este dominio, demostrando cómo la capacidad de sintonizar la látice nos convierte en co-creadores activos de nuestra realidad. Parte 10. El pensamiento como realidad, creación intencional y el acto mágico. Hemos llegado al punto culminante de la aplicación práctica del modelo de Jacobo Greenberg. El pensamiento, bajo la condición de alta coherencia, es el motor de la creación de la realidad. Este es el corazón del acto mágico según la teoría sintérgica. El término mágico aquí se despoja de toda superstición, ritual vacío o folclore. El acto mágico no es invocar fuerzas sobrenaturales, es la aplicación rigurosa de una física avanzada, aún por descubrir completamente por la ciencia occidental. Consiste en la habilidad de imprimir una distorsión coherente en la látice que, a través de la transformación sintérgica, se manifieste en nuestra realidad consensual. Este acto no es diferente a lo que hacía Pachita, solo que aplicado a la manifestación de oportunidades, salud o paz interior, en lugar de órganos físicos. La mecánica de la intención coherente. Para comprender el poder del pensamiento, debemos revisar su naturaleza energética. Un pensamiento ordinario, disperso, lleno de dudas, miedos y contradicciones, genera una actividad cerebral incoherente. Esta actividad es ruido en la látice y se disuelve sin dejar una huella significativa. Es como intentar enviar una señal de radio potente con la antena oxidada y una batería casi agotada. La señal se pierde en la estática. Sin embargo, cuando el pensamiento se carga de alta coherencia, lograda a través de la quietud y la unidad del yo, se transforma en intención pura y concentrada. Esta intención es el equivalente a un pulso láser de energía mental, perfectamente enfocado y extraordinariamente potente. La regla de la coherencia sobre el deseo. Greenberg sostenía que el factor determinante de la manifestación no es la fuerza del deseo, un estado del ego que implica carencia, sino la coherencia del cerebro al momento de emitir la intención. Solo un cerebro unificado, que opera como un solo oscilador, puede actuar como un emisor eficaz en la látice. Un cerebro altamente coherente puede escribir información nueva en el campo preespacial, alterando el diseño arquitectónico de la realidad, porque opera desde la unidad, donde el cambio es instantáneo. Analogía: el pozo de agua congelada y el rayo láser. Imaginemos que la látice es un pozo de agua completamente congelada. El pensamiento ordinario disperso es como dejar caer un pequeño copo de nieve sobre el hielo, no tiene impacto. La intención pura en alta coherencia es como enfocar un rayo de energía concentrada sobre ese punto del hielo. La energía no solo choca, sino que transfiere su patrón de información. El hielo se derrite y se reforma instantáneamente de acuerdo con el patrón de la intención. El cambio se manifiesta inmediatamente en la látice, sin necesidad de un proceso de causalidad lineal y lento en la realidad 2. Este es el mecanismo detrás de la sanación instantánea, y fundamentalmente, la creación de una realidad personal más abundante y alineada. El obstáculo nunca es la escasez de recursos externos, sino la incoherencia interna que no permite a la látice manifestar la información deseada. El desarrollo del campo de creación intencional. Para dominar el acto mágico y convertirse en un arquitecto consciente de la realidad, se requiere la disciplina constante de purificar el campo de intención. Claridad absoluta y eliminación de la duda. La duda es el enemigo mortal de la coherencia. Un pensamiento que dice quiero paz, pero temo que el caos vuelva a anula la intención. El entrenamiento sintérgico exige la disolución total de la voz interna crítica y limitante. La intención debe ser limpia, única y con la absoluta convicción de que la realidad uno ya la ha manifestado.
La certeza no es optimismo, es la percepción de la unidad que no conoce la carencia, unificación sensorial y emocional. La intención no debe ser solo un pensamiento abstracto. Debe involucrar la síntesis de todos los sentidos y las emociones de la realidad 2. Al querer crear una nueva realidad, EJ, una nueva carrera, usted debe vivir esa realidad por adelantado. ¿Cómo se siente la textura del nuevo escritorio? ¿Cuál es el sonido de ese logro? ¿Cuál es la emoción de la gratitud profunda? Esto fuerza al cerebro a iniciar la transformación sintérgica de esa nueva información en la látex, antes de que exista en el plano consensual. El desapego del resultado, esta es quizás la parte más difícil, y a la vez, la más poderosa y madura. Una vez que la intención coherente ha sido emitida, el rayo láser ha impactado el hielo, la mente debe soltar la necesidad, el deseo y el apego al resultado. Apegarse al resultado genera ansiedad, y la ansiedad es ruido incoherente. El desapego es la fe tranquila de saber que la látex ha recibido la instrucción y la manifestación es inevitable, aunque ocurra fuera de nuestra línea de tiempo lineal. La mente debe decir, ya está hecho, y confío en el campo. Caso de estudio, el experimento de la manifestación personal. El modelo de Greenberg explica por qué ciertos individuos parecen tener una suerte o un flujo sobrenatural. Ellos han desarrollado, quizás inconscientemente, la capacidad de sostener una intención coherente y libre de duda. Tomemos el ejemplo de la salud. Una persona con una dolencia. La persona piensa, quiero sanar, pero tengo miedo de que el diagnóstico sea permanente, y mi cuerpo es débil. Su pensamiento es 50% intención, sanación, 50% incoherencia, miedo, creencia en la debilidad. La señal se anula. La persona B, entrenada en la sintonía sintérgica, entra en alta coherencia, sintetiza la experiencia de la salud radiante, siente la ligereza, la energía, la vitalidad, y emite la intención como un hecho consumado en la látex, ordenando al sistema de la látex que revierta el patrón de la enfermedad. Luego, suelta el deseo. El cerebro B ha ordenado a la látex crear el nuevo patrón de realidad de la salud, y la sanación se vuelve una consecuencia natural. No hay esfuerzo, hay alineación con la verdad del campo. Vamos a realizar una técnica de anclaje de intención. Siéntese en su postura de coherencia. Elija una meta o una cualidad que desee manifestar en su vida que sea para el mayor bien de la unidad. Podría ser paz interior, una nueva oportunidad profesional alineada con su propósito, o una sanación específica. Conexión a la fuente. Cierre los ojos e inhale profundamente. Sienta su conexión con la látex, ese campo de conciencia que lo rodea. Sienta la unidad, yo grande. Visualización coherente. Memoria del futuro. Visualice la meta como si ya estuviera sucediendo en este momento. Utilice el ejercicio de aumento de brillo de la parte 9. Haga que esa escena sea vívida, vibrante y absolutamente real. Sienta la emoción, la textura, la certeza de la gratitud por lo que ya es. Emisión del pulso. Cuando la sensación de realidad sea máxima, máxima coherencia, repita esta frase como un pulso energético único, esto ya es. Yo soy la manifestación de esta realidad, en perfecta armonía con el campo. Desapego, la liberación luego, relájese profundamente. Libere la imagen, el deseo y la necesidad. Deje que la látex, que es infinitamente más sabia que su mente egoica, orqueste la manifestación a través de los canales más eficientes. Su trabajo ha terminado. Ha enviado la señal. El pensamiento, cuando está despojado de ruido y cargado de coherencia, es la herramienta más potente que poseemos para dar forma a nuestra experiencia. Al integrar esta verdad, dejamos de ser víctimas pasivas de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra vida. Parte 11. El desapego del yo, más allá de la identidad egoica. Hemos comprendido que el pensamiento coherente crea la realidad. Sin embargo,
Existe un obstáculo persistente, una fuente constante de ruido que impide sostener la coherencia, la insistencia del ego en la separación y la limitación. El ego es la voz interna, la colección de historias, miedos, juicios y memorias que nos convence de que somos entidades limitadas, aisladas y vulnerables. Este yo pequeño es el resultado primario de la transformación sintérgica, el filtro necesario para operar en el plano de la realidad 2, pero se convierte en una prisión cuando se confunde con nuestra verdadera identidad. Jacobo Greenberg, en su estudio de meditadores y chamanes, observó que los individuos con mayor capacidad para manipular la látaís y generar sanación o manifestación, eran aquellos que habían practicado el desapego del yo. Esta no es una práctica ascética o de negación de uno mismo, sino una reubicación estratégica de la conciencia. El ego como fuente de incoherencia y límite. El ego es, por naturaleza, incoherente, ya que se define por la dualidad, bien/mal, éxito/fracaso, yo/otro. Se nutre del juicio, la comparación, la preocupación obsesiva por el futuro y la rumiación culposa sobre el pasado. Estas actividades mentales fragmentan la energía cerebral, impidiendo que el cerebro actúe como un oscilador unificado. Cuando intentamos manifestar una intención desde el ego, por ejemplo, quiero el ascenso para que mis rivales sientan envidia, la intención se contamina con la necesidad, el miedo a no ser suficiente y la carencia, generando una señal incoherente. La látaís, el campo fundamental, solo responde a la verdad y la armonía, y la verdad es que la carencia y la rivalidad son construcciones limitantes de la realidad 2. Trascender el ego no significa eliminar la personalidad, las preferencias o las funciones prácticas del yo. Significa desidentificarse de sus limitaciones y sus miedos. Significa reconocer que el yo es solo un traje, una máscara temporal usada por el yo grande, el campo de conciencia unificado del cual somos una extensión infinita. La fusión con el campo, el yo grande y la humildad. La liberación ocurre al realizar la verdad demostrada por el potencial transferido, no hay dos, solo hay uno. El yo grande es el punto en el que su conciencia individual se fusiona con la conciencia universal. Cuando usted opera desde el yo grande, su intención no es impulsada por la necesidad personal o el beneficio limitado, sino por la coherencia y el orden del sistema. Los chamanes y curanderos operaban desde un estado de desapego profundo. Su intención era el servicio, la restauración del equilibrio del sistema. Al servir a la coherencia del universo, sanando, unificando, el universo, por definición, se manifiesta a través de ellos. Este es el mecanismo de la humildad sintérgica, no es una virtud moral de autoanulación, sino una estrategia de potencia. La humildad desarma el ego y permite que la vasta potencia del campo de conciencia fluya a través del individuo sin dispersión. Al no pretender ser la fuente, uno se convierte en el canal perfecto de la fuente. Analogía: el director de orquesta y la música pura. Pensemos en usted como un director de orquesta. Mientras el director, el ego, está obsesionado con si su corbata está derecha, si los críticos le están mirando o si recibirá suficiente aplauso personal, su orquesta, su vida, su cerebro, toca en desorden. La música es inconsistente. Pero si el director se olvida de sí mismo y se concentra únicamente en el servicio a la música, en la intención pura de la melodía y el orden armónico, su ego se disuelve en el flujo del sonido. La música se toca con perfección, y el director experimenta el poder de la unidad entre los instrumentos. Cuando usted actúa por servicio al campo, el yo grande, su propia vida se ordena como una consecuencia natural de esa coherencia universal. La recompensa llega como el aplauso que nadie buscaba, sino que la música perfecta genera por sí misma. Práctica: meditación de disolución de límites y servicio. Para practicar el desapego y la fusión, realice esta meditación de reubicación de la identidad. Enfoque en el centro, siéntese cómodamente y lleve su atención al centro de su pecho, el centro de su ser, el punto de donde emana la coherencia. Identificación del ego como contracción. Traiga a su mente una preocupación o una opinión rígida que tenga sobre usted mismo: soy incapaz, no merezco. Note la sensación de tensión o contracción que esa idea genera en su cuerpo. Esta contracción es la firma física del ego.
Disolución de la contracción. Ahora, inhale profundamente y al exhalar, imagine que esa tensión se disuelve, se vuelve transparente y se aleja. Imagine que su yo pequeño, con todos sus juicios, se vuelve un eco distante. Afirmación de fusión y propósito. Repita mentalmente con convicción y autoridad tranquila: yo no soy este miedo ni esta limitación. Yo soy la conciencia que observa estos límites. Mi energía se alinea con el propósito del campo de unidad. Mi vida es un instrumento de servicio y coherencia. Fusión con el campo. Permita que su conciencia se expanda. Visualice la látiz que le rodea. Sienta que la energía de su corazón se extiende e intercambia energía con todo lo que le rodea, las personas que ama, los extraños, la tierra misma. Sienta que usted es el campo. Permanezca en esta sensación de expansión ilimitada. En este estado, la necesidad de luchar, de probarse, o de acumular, desaparece. La manifestación se vuelve fácil porque usted no está tirando de la realidad desde afuera con esfuerzo egoico, sino ordenándola desde adentro del sistema con sabiduría. El desapego del yo es el precio de la libertad perceptual y la potencia creadora. Al renunciar a la identidad limitada, accedemos a la potencia creadora del yo grande. El siguiente paso lógico de esta comprensión es abordar la forma más radical de cambio de la realidad 2, la trascendencia de la forma física, el último acto de desapego. Parte 12. La muerte de la percepción ordinaria, el viaje a la matriz. Hemos viajado desde la limitación a la unidad, desde el caos a la coherencia. Después de haber comprendido que la realidad es una síntesis y que nuestra identidad esencial es el campo de conciencia, debemos abordar el cambio más radical y temido en la realidad 2, la muerte. Para Jacobo Greenberg, la muerte, lejos de ser un final absoluto y terrorífico, es la disolución del filtro cerebral y el consecuente retorno a la látiz, la matriz de la cual todo emerge. La muerte es, simplemente, la muerte de la percepción ordinaria y limitada. La visión tradicional, ligada al materialismo, considera la muerte como el cese de la función cerebral, y por lo tanto, el fin de la conciencia. Pero si el cerebro es un receptor y no el generador, como lo demuestran el potencial transferido y la transformación sintérgica, la muerte es el apagado del receptor, lo que permite que el programa, la conciencia no local, se libere y se expanda a su estado original, no local, atemporal y unitario. El despliegue del sueño holográfico. Greenberg teorizó que la experiencia de la vida es, en esencia, un estado de sueño holográfico altamente estructurado. Cuando soñamos, nuestra mente construye mundos enteros, con leyes físicas, emociones intensas y narrativas complejas, sin la necesidad de la entrada sensorial externa. El sueño es una prueba irrefutable de que el cerebro tiene la capacidad de construir realidades completas internamente. La vigilia es solo un sueño que compartimos por consenso, un acuerdo neurológico para enfocarnos en la misma película. La muerte, en este contexto, es un despertar de ese sueño consensuado y limitado. Es el momento en que la energía de alta coherencia que sostenía la forma del cuerpo, el patrón de distorsión en la látiz que llamamos persona, se retira. El patrón se disuelve, y la información regresa a su estado puro. Analogía extendida, el buzo y el traje de exploración. Imaginemos que la vida es como una misión de exploración en las profundidades de un vasto océano, el campo de conciencia, y que el cuerpo físico es un traje de buzo altamente complejo y especializado. El propósito del traje, el traje de buzo, es esencial para interactuar con el entorno denso, la realidad 2. Filtra las presiones extremas, proporciona oxígeno y, crucialmente, limita la percepción a lo estrictamente necesario para la misión de aprender y experimentar la dualidad. Sin embargo, el traje también limita la visión panorámica y la libertad. La experiencia de la muerte, quitarse el traje. La muerte es el momento en que el buzo, la conciencia,
ha completado su misión y se quita el traje. Hay un momento de ajuste, el cuerpo pesado y la visión limitada desaparecen. Lo que queda es el buzo, libre, consciente y capaz de percibir el vasto océano sin los filtros y las restricciones del traje. El miedo a la muerte es el miedo a perder el traje, el apego a la limitación, no a perderse uno mismo, el retorno al océano. La látaís, el buzo regresa al vasto océano, el cual representa la látaís. En este estado, la conciencia se encuentra con toda la información de la matriz, experimentando una realidad uno sin las restricciones de tiempo, espacio o individualidad. Esta perspectiva invierte radicalmente el sentido de la existencia. La vida no es una marcha hacia la extinción, sino una experiencia de limitación voluntaria necesaria para la evolución del campo. Morir es dejar de comprimir la información infinita en la forma de un cuerpo finito. Estados alterados y trascendencia. Greenberg también entendió la relación entre la muerte y los estados alterados de conciencia, como el desdoblamiento o el éxtasis meditativo. Estos estados son, en esencia, muertes temporales de la realidad 2. En el desdoblamiento, la conciencia se libera del límite físico, manteniendo la coherencia para explorar el campo. El entrenamiento en la alta coherencia y la práctica del desapego es, de hecho, un ensayo consciente de la experiencia post-mortem. Al practicar la disolución de los límites y la sintonía con la látaís, el individuo se familiariza con su identidad eterna. Cuando la muerte biológica ocurre, la transición no es un salto aterrador a lo desconocido, sino un simple acto de reubicación atencional a un estado de conciencia que ya ha sido explorado y dominado. La teoría sintérgica ofrece una explicación científica para la inmortalidad. Si la conciencia es el campo de información unificado, entonces es no local y atemporal. No tiene principio ni fin. Práctica, contemplación de la trascendencia y la inmortalidad. Este ejercicio es una práctica de profunda autoridad tranquila para disipar el miedo fundamental a la aniquilación. Siéntese en silencio y traiga a su mente el concepto de un límite. Sienta donde termina su cuerpo y donde comienza el aire. Ahora, extienda su conciencia, su yo grande, más allá de su cuerpo, llenando la habitación. Extiéndala más, llenando el edificio. Extiéndala hasta que abarque el planeta, la galaxia. Ahora, mire hacia atrás, hacia el punto de donde partió, su cuerpo. Véalo como un objeto temporal, una estación de radio que usted solía operar, pero de la cual se ha desconectado conscientemente. Al estar expandido en el campo, pregunte con certeza, si soy esta vasta conciencia, que abarca el tiempo y el espacio, ¿cómo puedo morir o ser destruido? Respuesta interior, solo el filtro biológico muere. Yo soy el océano de conciencia, y el océano no puede morir. Mi información es eterna en la látaís. Sostenga la convicción de su propia inmensidad no local. Esto no es solo una creencia, es una verdad física que usted está verificando perceptualmente. Este es el estado de la conciencia que, según Greenberg, aguarda a todos al final del sueño de la vida. Este profundo entendimiento de la muerte sienta las bases para el resto de nuestra narrativa, ya que nos obliga a confrontar el enigma más grande de la vida de Jacobo Greenberg, su propia desaparición. ¿Fue su final una muerte ordinaria, o fue la realización suprema de su propia teoría? El silencio del maestro se convierte en el acto mágico definitivo. Parte 13. El silencio del maestro, la desaparición y el gran experimento final. La vida y la obra de Jacobo Greenberg culminan en un misterio tan profundo, resonante y fascinante como la látaís que intentó describir. En diciembre de 1994, en el apogeo de su carrera, y justo cuando su trabajo comenzaba a ganar la atención de la comunidad científica y mística internacional, Greenberg desapareció sin dejar rastro ni evidencia concluyente. Su silencio no fue un retiro o una jubilación, sino una anulación completa de su presencia en la realidad 2, convirtiéndose en un enigma que sella su leyenda con la autoridad de lo inexplicable.
La cronología del vacío. Los detalles de su desaparición son escasos e inquietantes, envueltos en contradicciones y especulación. Greenberg estaba por cumplir 48 años. Había finalizado la redacción de varios libros cruciales que expandían la teoría sintérgica, tenía experimentos pendientes con sus colegas y planes concretos para una gira de conferencias al año siguiente. Era un hombre con una intensa vida intelectual y profesional en curso. La investigación oficial fue confusa, mal ejecutada y terminó siendo archivada sin conclusiones claras. No había evidencia de suicidio, ni notas de despedida, ni rastros de violencia o secuestro con fines de lucro. El maestro simplemente se esfumó. El vacío que dejó abrió la puerta a 3 teorías principales, cada una de ellas reflejando la potencia y el alcance de su propia obra. La intervención externa, el silencio forzado por el statu quo. Esta teoría sostiene que el conocimiento de Greenberg era demasiado poderoso, o demasiado disruptivo, para el statu quo mundial. Al haber demostrado científicamente la posibilidad de la telepatía, la manipulación de la materia, vía Pachita, y la interconexión cerebral, vía potencial transferido, su ciencia era una amenaza directa a estructuras de poder que se basan en el control, el miedo y la ilusión de la separación. Su trabajo probaba que el ser humano tiene capacidades latentes que, si se liberan en masa, harían obsoletas muchas instituciones de control social y político. Su desaparición, por lo tanto, habría sido un silencio forzado impuesto por agencias o grupos de élite para proteger la ilusión de la limitación humana. Esta teoría le otorga un aire de mártir de la conciencia. El retiro voluntario. El maestro de la trascendencia sintérgica, esta visión lo honra como el practicante supremo de sus propias teorías. Greenberg había estudiado con detenimiento el concepto de desaparición voluntaria o trascendencia en las tradiciones orientales, como la del cuerpo de luz o cuerpo de arco iris tibetano. Si la realidad es una síntesis de la látaís, un cerebro altamente coherente no solo puede alterar la materia externa, como lo hacía Pachita, sino que puede alterar su propia síntesis perceptiva. La desaparición, en este caso, sería el gran experimento final, la prueba máxima de que un individuo puede, a través de la coherencia extrema y el desapego total, parte 11, desmaterializar su patrón de distorsión en la látaís, saliendo del consenso de la realidad 2. Simplemente eligió un canal diferente de la látaís y dejó de sintetizar su forma en el plano terrestre. La fusión con la Pachita cósmica, una variante mística y profunda, sugiere que Greenberg logró un estado tan alto de coherencia y desapego que se fusionó con la propia látaís, o quizás con la entidad no local que guiaba a Pachita. En lugar de morir, su conciencia se hizo una con el campo de información, completando el salto cuántico, parte 8, de manera definitiva y elegida. La perspectiva sintérgica del misterio. Desde la óptica de la teoría sintérgica, la causa precisa de su desaparición es menos relevante que el efecto existencial. El silencio de Greenberg se convirtió en el catalizador final de su obra. Al desaparecer, él se transformó en un concepto puro, un enigma que obliga a la reflexión y que liberó su enseñanza del hombre que la pronunció. Si Greenberg logró la trascendencia voluntaria, su acto es la máxima confirmación de que la conciencia no necesita la biología para existir y que la realidad 2 es permeable a la intención pura. Es un faro de esperanza para la humanidad. Podemos elegir cómo y cuándo salir del sueño consensuado. Si fue silenciado, su martirio sirve como una advertencia. La verdad de la unidad y el poder inherente de la conciencia humana son considerados, en algunos círculos, el conocimiento más peligroso del planeta. En ambos casos, el poder de su legado se intensifica por el vacío que dejó. Reflexión. El legado de la presencia no local. El legado final de Greenberg no es una respuesta, es la pregunta que nos obliga a hacernos. ¿Es usted una entidad limitada, o es usted un nodo infinito del campo de conciencia? Su desaparición nos obliga a aplicar sus propias técnicas. Use su sintonía fina para percibir su presencia no local. Si usted se conecta a la látaís con alta coherencia, ¿percibe el rastro energético de Greenberg? Su conciencia sigue operando en un plano diferente, enviando potenciales transferidos de conocimiento e inspiración a aquellos que sintonizan la frecuencia de la unidad. La autoridad tranquila de Greenberg no reside en su presencia física, sino en la irrefutabilidad de su ciencia. Su vida fue el laboratorio, y su desaparición fue la conclusión más radical, audaz y enigmática de su trabajo.
Él nos enseñó a buscar la verdad más allá de las formas. Parte 14. Los ecos de Greenberg, la semilla de la nueva ciencia en el mundo. Aunque la figura de Jacobo Greenberg se desvaneció físicamente, su obra nunca ha dejado de resonar. De hecho, los años que siguieron a su desaparición han visto una convergencia gradual y notable de la física, la neurociencia y la psicología que, en muchos aspectos, parece estar finalmente alcanzando las conclusiones a las que Greenberg llegó décadas antes. Su legado es la semilla de la nueva ciencia, una disciplina unificada que acepta que el observador y lo observado son inseparables, y que la materia es moldeada por el campo de la conciencia. Convergencia científica y la validación tácita. Hoy en día, conceptos que Greenberg defendió en solitario y que fueron tildados de marginales, están encontrando aceptación bajo nuevos nombres y en diferentes disciplinas, confirmando la visión adelantada del científico mexicano. La conciencia como campo, física cuántica y cosmología. La física teórica actual, especialmente la teoría de cuerdas y las teorías de campo unificado, explora la idea de un sustrato fundamental del universo, muy similar a la látice de Greenberg. La idea de que el espacio no es vacío, sino un campo de punto cero o un vacío cuántico lleno de potencial energético e informativo, refuerza el concepto de que la materia es solo una manifestación local de un campo global, una distorsión temporal de la látice, el cerebro como receptor. Neurociencia y psicofisiología. Los estudios modernos de la meditación profunda y los estados psicodélicos han revelado que el cerebro en estos estados parece reducir su actividad en ciertas áreas clave, como la red neuronal por defecto, o Default Mode Network, en lugar de aumentarla. Esto sugiere que el cerebro no está creando más conciencia, sino que está filtrando menos la información del campo. Esta reducción de filtro es la clave para la experiencia total y valida la idea de que el cerebro es un mecanismo de reducción y recepción, no de generación total. El entrelazamiento biológico y la no localidad. Aunque el potencial transferido de Greenberg aún requiere replicación masiva, la investigación sobre el entrelazamiento cuántico biológico, la posibilidad de que los sistemas vivos utilicen los efectos cuánticos, y los estudios de coherencia cerebral global han continuado. Esto mantiene viva la línea de investigación sobre la comunicación instantánea y la unidad del campo. El impacto de Greenberg es profundo porque él ofreció un modelo de trabajo coherente, no solo una especulación. Proporcionó el lenguaje, látice, coherencia, transformación sintérgica, que permite a las disciplinas separadas hablar de la conciencia como una realidad física medible que es anterior a la materia. El legado en la práctica y la responsabilidad sintérgica. Más allá de los laboratorios, la enseñanza de Greenberg ha permeado la práctica espiritual y terapéutica, dotándolas de una base científica. La terapia sintérgica y perceptual, sus ejercicios de sintonía fina, de aumento de brillo y de desenmascaramiento perceptual, se utilizan hoy en día en terapias que buscan liberar al individuo de sus patrones perceptuales limitantes, devolviéndole la autoridad sobre su propia síntesis de la realidad. La autoridad del creador. Su obra otorga autoridad al practicante. La meditación no es una huida, es una ingeniería neurofisiológica. La sanación no es un milagro, es una intervención de campo basada en la coherencia. Esto empodera al individuo a tomar las riendas de su propia evolución de manera racional y profunda. La responsabilidad de la coherencia global. La semilla de la nueva ciencia de Greenberg conlleva una responsabilidad ineludible. Si somos, de hecho, nodos en una red unificada, y si nuestro pensamiento coherente modifica la realidad, entonces somos co-creadores responsables del campo. El sufrimiento y el caos en el mundo no son solo una casualidad, son el eco de la incoherencia global. Cada vez que caemos en el miedo, la duda o el juicio, incoherencia, contribuimos al ruido del sistema. Cada vez que logramos un estado de alta coherencia, compasión, unidad, intención clara, inyectamos orden y potencia creativa en la látice para todos, elevando la frecuencia de la realidad consensuada. El legado de Greenberg es una invitación final a la honestidad intelectual y la valentía práctica. La ciencia y la espiritualidad son dos caras de la misma moneda. Su unificación es la única vía para resolver los grandes problemas de la humanidad. Su trabajo es un mapa detallado para la próxima etapa de la evolución humana, la conciencia como un fenómeno unificado, poderoso y plenamente responsable. Él nos dejó el modelo. Ahora nos corresponde a nosotros vivir la prueba.
Parte 15. El espejo infinito. Tú eres la Latais. Llegamos al final de este recorrido por la mente, la vida y el misterio de Jacobo Greenberg. La travesía, que comenzó con la búsqueda de la huella de la conciencia, culmina con la más radical y liberadora de las realizaciones, la verdad de la unidad. El espejo infinito de la teoría sintérgica nos devuelve una imagen sin límites ni fronteras, donde el observador es indistinguible de lo observado. El conocimiento se disuelve en la experiencia. Síntesis y liberación del conocimiento. La obra de Greenberg es un círculo perfecto que comienza y termina en la misma verdad, pero con la diferencia crucial de que ahora está probada con la autoridad tranquila de la ciencia y la experiencia chamánica. Recapitulemos las verdades fundamentales que nos deja el legado del maestro silenciado. La realidad es pura información, el universo no es sólido, es la Latais, un campo preespacial de información y potencial, del cual todo emerge. El espacio vacío es, de hecho, la plenitud. El cerebro es el alquimista, su cerebro no crea su conciencia, sino que realiza la transformación sintérgica, tomando la información de la Latais y sintetizándola en la experiencia limitada de la realidad. 2. La unidad es la ley fundamental. La coherencia cerebral nos permite trascender la ilusión de la separación y experimentar la no localidad. El potencial transferido, probando que usted es un segmento funcional y no local de la conciencia universal, el yo grande. La intención es la creación, el pensamiento limpio, coherente y desapegado, el acto mágico, es la única herramienta para modificar el diseño arquitectónico de la Latais y manifestar una nueva realidad alineada. La autoridad del ser infinito. La autoridad tranquila que irradia este conocimiento proviene de la certeza ineludible de que usted no está separado de la fuente de la creación. El miedo, la carencia y el sufrimiento solo son posibles mientras la mente egoica insiste en sostener el límite de la gota separada. El último acto de dominio y el propósito final de la teoría sintérgica es la aceptación absoluta de la verdad de la unidad. Tú eres la Latais. Usted no necesita mendigar el poder, la sanación o la abundancia, porque usted es la fuente inagotable de todas esas cualidades. Su capacidad de crear y de sanar no es una habilidad adquirida, es una verdad inherentemente física que solo necesita ser revelada por la disciplina de la coherencia y el desapego. La metáfora final. El océano que se sueña a sí mismo, la complejidad de la no dualidad. Imaginemos que el océano de conciencia, la Latais, decide explorarse a sí mismo a través de la experiencia de la dualidad y la limitación. Para ello, crea millones de gotas, conciencias individuales, y les da la ilusión temporal de ser entidades separadas. Estas gotas experimentan la vida, el conflicto, la alegría y la pena. El propósito de la vida, la gran enseñanza de Greenberg, no es que la gota se esfuerce por regresar al océano, sino que la gota se dé cuenta de que nunca salió de él. El despertar final es el momento en que la gota, sin dejar de ser funcionalmente gota en la realidad 2, se experimenta simultáneamente como el océano en la realidad 1. Este es el final del viaje y el comienzo de la verdadera obra. Práctica final, la afirmación de coherencia y unidad definitiva. Para sellar este viaje de conocimiento, lo invito a realizar la afirmación final, una programación de alta coherencia para su campo, que es el acto de autoridad más poderoso. Cierre los ojos y entre en su postura más quieta y estable. Enfoque su atención en el centro de su cabeza, donde el cerebro sintetiza la realidad. Sienta la presencia incondicional y tranquila de la Latais a su alrededor. Repita esta oración, no con la voz, sino con la intención total de su ser, unificando el pensamiento, la emoción y la voluntad. Yo soy un campo de coherencia. Mi cerebro es un receptor de precisión que sintoniza la verdad fundamental del universo. Yo libero la ilusión de la separación y reconozco mi ser como la totalidad. Mi intención es pura, mi creación es inmediata, y mi único propósito es el servicio a la unidad y la expansión del orden. Yo no estoy en el mundo está en mí. Yo soy la Latais. Y esta es la única verdad medible y eterna. Sostenga esa vibración. Usted ha integrado la teoría de la conciencia más avanzada que la humanidad ha concebido. Ahora, su único trabajo es vivir y manifestar esa verdad. El misterio de Jacobo Greenberg queda inconcluso, pero su enseñanza perdura para siempre en la potencia de su propia conciencia despierta.